No se diga más por Top Latina. Vamos a darle la bienvenida al amigo Charlie Mariotti Jr. Ese sí es bueno, diría Máximo. Candidato a diputado de la circunscripción número 1 del Distrito Nacional por el PLD, Partido de la Liberación Dominicana. Charlie, bienvenido. Así es, muy buenos días, muchas gracias por la invitación, feliz y agradecido de estar aquí nueva vez con gente que quiero mucho. Gracias por tenerme aquí. Está dura esa campaña, te veo como más delgado de la última vez que te vi. ¿Tú crees, no? Se está caminando más. He cogido una librita, incluso en estos días me acusaron de ponerle mucho Photoshop a la foto de campaña. Sí, me dijo una doñita, ¿y el de la foto dónde lo dejaste? Pero es que cogí una librita en estos 6 Que meses. no te pase como Hanoi, que nadie la reconoció Bueno, y perdió. Estoy tratando de poner eso en su sitio. Mira, Charlie, la semana pasada saliste a relucir y saliste muy bien con el tema de los debates. Fuiste la figura más destacada y que las personas mejor valoraron. ¿A qué entiendes tú que se debe esa alta valoración que has tenido en la participación del debate? Sabes que en gran medida creo que se debe a que quizá todavía mucha gente no nos conocía, quizá habían visto vallas, habían visto parte de la promoción. Una película, una serie. En redes sociales, claro, habían visto el esquema de la campaña, pero quizá no me habían escuchado hablando. Y eso me dio una oportunidad de exponer mis ideas, de ser un poquito quizá más claro. Y la gente entonces lo valoró de manera muy positiva. Gracias a Dios también la preparación. En el debate no te dan las preguntas, pero sí nos dan los temas. Entonces uno puede profundizar sobre sus pensamientos, sobre cuál tema determinado. Y yo creo que gracias a Dios nos fue bien. Un poco nervioso al principio, pero parece que no se notó mucho. Charlie, tú sabes que en el debate, decía hace un momento, se vieron posiciones muy conservadoras, cosa que a mí honestamente me sorprendió viniendo de gente muy joven. Sin embargo, tú destacaste, al igual que José Horacio, con posturas menos conservadoras, más liberales, diciendo, tú fuiste junto a José Horacio el único que estuvo de acuerdo con que se diera educación sexual integral en las escuelas, así como también estar de acuerdo con las 3 causales. A mí me gustaría que me comentes más o menos cómo, desde tu perspectiva, por qué es importante tanto la educación sexual integral en las escuelas y las 3 causales, y a qué tú crees que se debe estas posiciones tan conservadoras de gente joven. Mira, yo creo que esta es una sociedad conservadora, si nos vamos realmente al análisis de lo que es la sociedad dominicana, pero yo siempre he pensado que el deber ser no necesariamente define el ser, no necesariamente define la realidad. Entonces, una cosa es lo que deba ser, y yo soy un fiel creyente de la construcción del estado perfecto, ¿verdad? Aunque no somos perfectos, somos perfectibles, diría Guarocuya Félix. Pero yo no creo que uno deba o pueda hacerse de la vista gorda con algunas situaciones que se dan en la sociedad dominicana. Entonces, para construir el deber ser debemos trabajar con lo que es, y para eso es que a uno lo eligen como legislador, para tratar de transformar la realidad. Para transformarla hay que conocerla. Entonces, el tema de la educación sexual a mí me toca de manera muy cercana porque entiendo la realidad que se vive en la República Dominicana. Realmente somos uno de los países con la tasa de embarazo infantil más alto de toda la región, y creo que el más alto incluso. Entonces, educación sexual, como dije en el debate, educación sexual con un currículum consensuado entre profesores, entre padres, entre el Ministerio de Educación, entre toda la sociedad, acorde a la edad de cada grado, ¿verdad? Pero educación sexual, porque cuando no lo hace un ente que lo hace de manera pensada, que lo hace tratando de respetar el interés superior del niño, ese vacío lo llenan o los amiguitos que tienen distorsiones, o las redes sociales, o el internet, el acceso a pornografía. En estos tiempos está fuera de control y además es muy fácil. Eso también hay que regularlo. Así es. Y con el tema de las excepcionalidades que establece el Código Penal, yo creo que nosotros lamentablemente es una realidad que tenemos que enfrentar. No podemos hacernos de la vista gorda con este tema tampoco. Y yo no soy, digamos, el más conservador, pero tampoco soy el más progresista. Yo simplemente me veo como una persona que trata de encontrar consenso dentro del disenso. Y la sociedad dominicana de hoy me parece que es lo que necesita. Sí, porque hay un tema, y es que cuando usted va a representar, se supone que usted va con la mentalidad y la decisión del colectivo, no un tema personal. Claro. Y creo que ahí ha faltado mucho ese tema de que la gente... Aquí legislan con sus valores personales, Sí. esa es la realidad. Mucha gente quiere mi ley, no la ley que necesita la gente, no la ley que puede venir a mejorar la calidad de vida de los dominicanos. Entonces, por eso yo digo que nosotros tenemos que sentarnos en la mesa y tener las conversaciones que nos molestan, no solamente porque
es necesario para poder entender de dónde viene el otro, sino porque de verdad este país necesita que los problemas básicos se vayan resolviendo, que vayamos saliendo de algunos temas para poder seguir avanzando en la construcción de la democracia que queremos. No podemos seguir cada campaña electoral con las mismas propuestas. Yo digo que la política dominicana de cierta forma se ha comoditizado, se ha vuelto un commodity, porque todos los políticos lo que proponen es mejorar lo que dejó el otro, y eso es bueno en cierta forma, pero necesitamos ir resolviendo algunos temas puntuales. Aquí se tiene que dejar de hablar de que debemos llevar el agua a todos los rincones. Aquí el agua debe ser realmente un derecho, dejar de ser un favor de las instituciones de turno. Entonces, esos problemas básicos, si nosotros no los resolvemos, nunca vamos a poder llegar a ser el país desarrollado al que aspiramos. Y para eso, lamentablemente, para muchos que creen que debe siempre imperar mi razón, mis ideas, lo que yo quiero, conlleva que nos sentemos en la mesa del diálogo y dentro del disenso encontremos puntos en común para poder avanzar. Charlie, una de las funciones o responsabilidades de los legisladores es precisamente legislar, aunque no es el único. Es el más visible para la sociedad. En el caso de legislación, ¿tienes algún proyecto ya armado que tú pienses, una vez que llegues a la Cámara de Diputados, llevar adelante, que nos puedas dar a conocer en este momento? Mira, la eliminación del anticipo va a ser una de las principales banderas de esta candidatura. Lo hemos dicho desde el principio. Ya Abel Martínez sometió un anteproyecto. Pero un proyecto tuyo me refiero. Sí, pero lo que te digo, al final yo aspiro a ser parte de un órgano colectivo. Es decir, un proyecto mío quizá no llegue a la aprobación. Yo quiero ser parte de los proyectos que tienen mucho tiempo depositado y que necesitan aprobarse. Ese es uno de mis principales, digamos, compromisos. Porque yo tengo proyectos propios, es cierto, pero yo voy a hacer uno de 190. Es decir, quizá mi proyecto no sea el que se imponga. Yo conozco diputados que han venido aquí, muchos de ellos con muchos proyectos buenos, y todavía en su primer cuatrenio no han aprobado un proyecto de ley. Entonces yo quisiera promover la aprobación del anticipo, porque yo creo que ese préstamo sin intereses y sin haberse ganado el dinero, el empresariado dominicano, los pequeños empresarios ya no pueden seguir haciéndoselo al Estado. Hay otras formas de acceso a financiamiento que no debe ser utilizando el dinero de los que más lo necesitan. Esa necesidad operativa de fondos que ha quebrado muchísimos empresarios, porque en vez de llevarla a invertir en su negocio, tienen que dársela al Estado y promover dentro de la reforma del Código Tributario una cuenta única en DGI. No puede ser que si yo debo impuestos sobre la renta y debo otro impuesto y ya usted tiene dinero mío, yo tenga que volver a sacar dinero de mi bolsillo para pagarle a la DGI, y usted entonces el año que viene me debita el impuesto que usted tiene a favor mío en DGI. Eso para mí es un abuso también para los pequeños empresarios. Proyecto propio. Creo que el buque insignia de esta candidatura ahora mismo es el proyecto que busca modificar la oferta de exportación de la República Dominicana en bienes y en servicios. Creo que lo había mencionado hace un tiempo. No puede ser que nosotros sigamos diciendo el mundo entero consume lo que nosotros producimos. Somos los principales productores o de los principales productores de cacao orgánico, de piña, de aguacate. Pero nosotros tenemos que cambiar. Tenemos entonces que empezar a crear las condiciones para que aquí se creen, digamos, productos y bienes que puedan ser exportables, que el mundo esté demandando. Yo lo propongo hacer esto a través de una alianza tripartita entre las academias, entre el Estado y entre el sector privado, que se haga una inversión en investigación y desarrollo para ir a la China, para ir a Latinoamérica, para ir a otros países y decir qué ustedes están consumiendo, y entonces venir aquí a ver cómo podemos producirlo, ya sea con inversión dominicana, con inversión extranjera. Además, la exportación de servicios que nosotros tenemos es muy limitada. Hay una demanda de programadores en el mundo a la cual no se da abasto. Si nosotros empezamos a darle formación a ese recurso humano que nosotros tenemos aquí y a decirle, mira, tú puedes dar servicios de programación en cualquier otro país viviendo en República Dominicana. Es decir, tú puedes generar dólares y gastar en pesos, dinamizando la economía local y crearle oportunidades a más de ese 60% de jóvenes que entienden que su única oportunidad de crecimiento socioeconómico la tienen dejando el país. Cuando el futuro de un país solamente ve su futuro dejando ese país, ¿qué será de ese país matriz? Esa es la pregunta que yo me hago. Entonces hay que empezar a crear condiciones de superación, condiciones de desarrollo en la República Dominicana. No podemos dejarles como única opción a muchos de esos jóvenes, que son jóvenes muy valiosos, o ser Uber, o ser motoconchista, o entrar a una economía que no les permite realmente vivir una vida digna. Yo quiero crear oportunidades para ser buenos dominicanos de bien en República Dominicana. Charlie, el tema de la educación, te voy a dejar la pregunta, que vamos a una pausa. El tema educación yo creo que está en cuidados intensivos. Cómo desde la Cámara de Diputados se pudiera trabajar un proyecto de ley para levantar a ese paciente
en coma. Mira, hay que tener una conversación seria sobre qué se está haciendo con el 4%, definitivamente. Cada vez que vemos que se acerca un cierre de año. Tabletas y computadoras. Y bueno, y se están haciendo muchos negocios, evidentemente, pero cada vez que se acerca un cierre de año vemos como incluso sobra mucho presupuesto. Es decir, el presupuesto que se da religiosamente, por el cual mucha gente luchó por muchos años, aparentemente le está quedando grande al ministerio, o no sé si al ministerio o al ministro, porque necesidades hay y muchas, pero dentro de la conversación que debemos tener sobre la reforma educativa, yo creo que primero tenemos que empezar analizando la calidad de los maestros. Debemos ser serios con las personas que ponemos a enseñar al futuro del país. Tenemos que establecer una ley que regule la carrera magisterial, una ley que sea orgánica, una ley que trate realmente de hacer que los maestros tengan una carrera verdaderamente y que se establezcan claras cuáles son las regulaciones, cuáles son las necesidades, cuáles son los requisitos que debe cumplir una persona para ser maestro, porque se ha demostrado claramente que un buen maestro puede agarrar a un estudiante mediocre y hacerlo en un buen estudiante, pero un maestro mediocre puede agarrar un buen estudiante y troncharle la carrera. Es decir, los maestros son parte esencial del sistema educativo. También tenemos que tener una conversación seria sobre los directores. Los directores no pueden ser empujapapeles, los directores de los centros no pueden ser burócratas, políticos. Los directores de los centros realmente deben ser parte integral del ecosistema educativo, porque son los que deben dar la supervisión, deben analizar cuál es el clima educativo de la institución y si realmente los profesores están haciendo su trabajo. Y obviamente es reanalizar el currículum. No podemos seguir formando estudiantes como lo hacíamos hace 30, 40 años, porque el mundo va cambiando rápidamente. Entonces, una de las principales, aptitudes que buscan los empleadores hoy en día es la capacidad de adaptarse rápidamente. Porque una labor que tú duras 4 años formándote hoy es quizá una labor innecesaria en 10 años ya. Entonces tú tienes que tener la capacidad de adquirir habilidades rápidamente y eso también se enseña. La capacidad de aprender se enseña en los centros educativos y eso nosotros tenemos que fomentarlo para crear jóvenes, ciudadanos, profesionales que sean, hábiles de aprender nuevas aptitudes que le permitan incursionar en un mercado laboral cada vez más demandante y cada vez más cambiante también. Por ejemplo, no solamente en la educación básica tenemos que enfocarnos, que creo que hay que ampliarla, porque se ha demostrado que del año 1 al 5 es donde uno realmente adquiere esas aptitudes que le permiten desarrollarse de manera mucho más positiva. Pero en Singapur, por ejemplo, ¿qué están haciendo ahora? El Estado, desde el Congreso, están promoviendo un subsidio para los hombres y mujeres mayores de 40 años para que puedan integrarse a las escuelas, a las universidades, a adquirir capacidades sobre inteligencia artificial, porque ellos dicen, tenemos esta gente con edad laboral plena, cuando la expectativa de vida ha subido muchísimo, si a los 40 años ya lo sacamos del mercado y solamente empezamos a promover a los más jóvenes, ¿qué será de ellos en 20, 30 años? ¿De qué van a vivir? Entonces nosotros tenemos que estar atentos a nuestro principal recurso, que es nuestro recurso humano, y eso lo logramos con formación. Y eso es lo que yo creo, que tenemos que crear ese círculo virtuoso en la educación dominicana. Charlie, el sector eléctrico. El gobierno dice que no se va la luz. A Máximo se le va la luz en su casa todos los días. Pero yo creo que la mayor queja es la alta facturación. ¿Cómo resolvemos esto? Mira, yo creo que tenemos primero que hacer una modificación a la Ley General de Electricidad para darle verdaderamente garras al Protecom, donde se protege a los usuarios, para que pueda verdaderamente proteger a la gente que entiende que a veces se le cobra de más. El Protecom a veces parece que es un brazo armado de las sedes, porque cuando tú vas a hacer una reclamación, te ponen muchas trabas. Primero tienen que pasar, creo que 10 días para que ellos den una decisión, luego tiene que volver, tiene que pagar la factura primero para que te entiendan. Sí. Entonces el Protecom debe ser como el brazo armado de la gente, de los usuarios. Debe protegernos a nosotros ante los abusos que a veces cometen las sedes. Eso ya es algo impostergable, porque la gente cuando entiende que sus derechos no se le están garantizando y que no tiene quien los defienda, entonces empieza a faltarle a sus responsabilidades, como son pagar la luz. Pero también creo que hay un tema interesante en cuanto a la gestión. Se hablaba de que las pérdidas habían disminuido en un 15-14% durante los últimos 20 años. Sin embargo, ahora vemos, en los últimos 4 años, vemos cómo se han disparado las pérdidas de las sedes. Es decir, la energía facturada, la energía dada y dejada de cobrar ha aumentado muchísimo y las sedes son un negocio. Y si ese negocio no es rentable, entonces tienen que venir los subsidios. Los subsidios que el gobierno los anuncia como un logro, lo que dejan ver es la ineficiencia de las sedes de cobrar esa energía. Obviamente ya la matriz de generación en República Dominicana va avanzando. Nosotros generamos toda la electricidad que nosotros necesitamos. Sin embargo, los canales y la manera en que esa energía puede llegar a la gente, yo creo que puede ser muy, muy mejorable. Y ese es el ejercicio que debemos hacer, tratar de que realmente nosotros tengamos un parque
de generación que garantice que todo el que necesite energía la tenga, porque la energía es sinónimo de avance. La energía, sin energía es muy difícil que una sociedad crezca. Entonces, tratar de ver quién está haciendo su trabajo en las diversas sedes y quién no. Charlie, en el segmento anterior, cuando te preguntaba sobre un proyecto personal, me comentabas que tú pretendes ser un legislador que viene, entre otras cosas, a tratar de generar consenso donde haya disenso e impulsar proyectos que no necesariamente sean tuyos personales, sino muchos de los que están ahí atascados, y supongo de los que vengan también de tu partido político. ¿Cómo hacer ante la posibilidad que muestran las encuestas de que de nuevo el Congreso Nacional tenga una mayoría del oficialismo, y siendo tú uno de 190 y además de una organización que no necesariamente va a tener un porcentaje importante dentro de la Cámara de Diputados? ¿Cómo piensas hacer para lograr ser una voz dentro de esa Cámara? Bueno, yo creo una voz efectiva, me refiero. El primer trabajo es entender que todo el que está ahí en principio quiere lo mejor para su país, ¿verdad? Entonces yo creo que una iniciativa que yo estoy promoviendo para tratar de mejorar no solamente la reputación de la Cámara de Diputados, sino también para que los legisladores sean más comprometidos con su labor, es hacer que no solamente las sesiones del hemiciclo sean transmitidas en vivo o sean grabadas, sino también las sesiones de las comisiones. Porque es en las comisiones donde sucede realmente el trabajo, la carpintería legislativa en el Congreso de la República. Ahí se puede medir la asistencia, se puede medir quién está yendo, quién no, pero también puede medir las posiciones que asumen cada uno de los diputados. Será bastante controversial, pero yo creo que es un buen ejercicio, porque la Cámara de Diputados a veces tiene una mala reputación porque salen a relucir solamente los escándalos, pero diariamente ahí se hace un trabajo exhaustivo. Mucha gente que yo conozco que ha dado su vida a tratar a la vida legislativa, al trabajo legislativo, que merece reconocimiento, y sobre todo la gente merece saber quién está trabajando, quién no. Pero obviamente yo básicamente lo que quiero es tratar de ser un puente, de tratar de que las cosas se logren y de ser la voz que lleve lo que recojo en el barrio, lo que recojo en los diversos sectores, escuchando. Dante y yo muchas veces estuvimos en muchos sectores de la capital, escuchando a la gente, llevando nuestras propuestas, pero entendiendo realmente cuál es la realidad. Sacar esas conversaciones que afectan la vida de la gente de manera diaria, de los colmados, de los hospitales, y llevarlas al hemiciclo del primer poder del Estado, simplemente visibilizando lo que está pasando en el territorio y fiscalizando cuando logremos una asignación presupuestaria para un problema determinado de nuestra comunidad, que eso se cumple, y cuando no se cumple, exigir una explicación y dejarle saber a la gente por qué no está pasando. Es simplemente hacer una gestión transparente, que la gente se sienta representado verdaderamente, y para eso también necesitamos gente y representados que le exijan a sus representantes que hagan su trabajo y saber qué están haciendo. Una buena democracia necesita buenos representantes y representados interesados. A mí me encanta esa medida del tema de la grabación de las comisiones, porque creo que eso sería un precedente interesantísimo en temas de transparencia, especialmente en el Congreso. Tú sabes que si le hacemos un FODA a la República Dominicana, lo que saldría como primera amenaza es el tema Haití. Y es algo que ha estado en la palestra en los últimos días. Haití cada vez estalla en un momento que uno no sabe qué va a pasar allí. Me gustaría saber cuál es tu opinión y qué tú opinas que en República Dominicana debemos hacer con la situación de Haití. Mira, nosotros debemos ser claros con Haití y explicar a la comunidad internacional lo que está pasando y dejar bien claro que nosotros no podemos cargar con ese problema. Lamentablemente en Haití el presidente lo ha hecho tanto y no ha dado resultados. Tenemos que hacerlo de manera más organizada, yo creo. Mira, con el tema de la sentencia que buscaba la nacionalización de los extranjeros, ¿verdad? Eso, en ese momento yo estaba en Washington y lo que pasó en ese momento fue que nosotros buscamos una firma de lobbying que tratara de proteger nuestros intereses, pero yo creo que lo hicimos un poquito tarde porque ya habían representantes del gobierno haitiano que iban donde sus aliados en el Congreso norteamericano diciendo lo que ellos querían sobre esa sentencia, hablando de la patria, y ahí fue que todo eso se viralizó. Nosotros somos un país que en gran medida dependemos del turismo y de nuestra reputación internacional y por eso debemos protegerla cada vez con más vehemencia. Por eso yo siempre he abogado por una fuente de noticias en inglés que salga de la República Dominicana. Nosotros no podemos seguir pagando espacio en periódicos internacionales, no podemos seguir dejando que otro cuente nuestra historia. Nosotros tenemos que empezar a ser la fuente de las historias. ¿Por qué? Porque la mayoría de todos los periódicos dominicanos salen en español y no tienen esa
digamos, exposición que pueden tener periódicos como algunos que salen de los Estados Unidos, periódicos como El País de España, periódicos como el New York Times, el Financial Times. Entonces, si nosotros empezamos a crear una fuente de noticias, que cuando tú metas en Google una búsqueda, aparezca como la fuente autorizada sobre esa noticia, empezamos a proteger nuestra reputación. Pero aquí en el país tenemos que ser frontales y dejar bien claro que no hay solución dominicana para el problema haitiano. Eso se dice muy fácil, pero también los consulados, ahora mismo en Haití, todos los consulados y embajadas están recogiendo a su personal, de todo el mundo. Corriendo literalmente por su vida. Pero los dominicanos siguen allá. Entonces, tiene que haber una explicación de por qué los consulados haitianos son el botín o el premio para la clase política dominicana. Entonces, eso tiene que ponérsele un fin. Y eso hay que decirlo claramente. Haití no puede seguir siendo un premio, porque Haití tiene sus bondades para los políticos de la frontera, porque está muy cerca, pueden vivir en su casa. Además, se dijo bien claro, este gobierno habla de que no hay solución haitiana para el problema haitiano. Sin embargo, la venta de visas se ha disparado. No, eso no es cierto, Charlie. 100,000 visas en los últimos 3 años. No. Eso es un dato. No, eso es un dato que nadie muestra la evidencia de eso. Bueno, lo primero es que según el retorno que según el gasto o el dinero que ha entrado por venta de visas de los consulados haitianos, ya República Dominicana debe haber entrado a las arcas públicas más de 70 millones de dólares y eso no se ve reflejado en el presupuesto nacional. ¿Pero quién lo dice? Esos son los datos que han salido en periódicos de circulación nacional. ¿Pero quién lo dice? Avalado ¿Dicho por quién? muchos periodistas que han hecho investigaciones serias. Yo creo que no podemos tirar por el piso tampoco. Si tú me nombras uno de esos periodistas serios, yo te lo acepto. Sabemos claramente que el problema haitiano tiene mucho que ver con la vista gorda que se hacen las autoridades. Y yo creo que tenemos que ser serios con eso, porque no es un problema solamente del gobierno, es un problema también de Estado. Y nosotros tenemos que enfrentarlo de manera clara, porque está afectando nuestros intereses y sobre todo está afectando nuestra seguridad jurídica y nuestra seguridad territorial. No, y yo estoy de acuerdo contigo en eso. Lo que pasa es que porque el hecho de que haya pasado durante 20 años no significa que esté pasando en los últimos dos. Para dar a esencia a lo que dice Charlie, creo que está pasando, Alex, y se ve claro. Escúchame, yo tengo la evidencia aquí del Mirex, porque tú dijiste que no, que te mostraran los datos. En un año, República Dominicana entregó cerca de 100,000 visas a haitianos, supuestamente para negocios, indicado esto en el Mirex, conforme a estadísticas del Ministerio de Relaciones Exteriores, fueron otorgadas en Ancia Petri, en Vallader, en Cabo Haitiano, Juana Méndez y Puerto Príncipe. Ahí está, señor Alex, la información. Eso no tiene nada que ver con lo que está diciendo Charlie. No, que se han eso emitido más de 100,000 vistas. Claro, pero eso no es lo que se refiere Charlie. Pero Charlie lo que se está refiriendo que se han dado más de 100,000. Ese fue el dato y eso fue lo que quise decir, porque la realidad es que eso sale del consulado. Si me di a malinterpretar, lo siento, Alex, pero a eso era que me refería. No, yo te entendí que era el tema de la marrulla, el tema eso es por debajo de la mesa. Visibilizarlo y contabilizarlo, ese es el dato oficial. Y a eso es que me refiero, porque la realidad es, Ale, que cuando tú analizas si cumplen con los requisitos, cuáles son los requisitos que se le están pidiendo. Entonces, obviamente, hay unos intereses ahí que no van acorde con los del país, tan simple como eso. Eso fue lo que quise decir. Charlie, tú tienes posturas muy concretas respecto a la ideología de género en las escuelas. De hecho, tienes incluso un proyecto de lo que sí se debería impartir. Sí, se debería impartir el tema de la educación vial. ¿Qué postura te merece el tema de la educación sexual integral en las escuelas? Para nadie es un secreto que el señor o la señora más decente se monta en un carro y se vuelve un antisocial. Ay, sí. Uno maldice, Señores, uno señala, uno no cede el paso. Eso es una locura en República Dominicana. Por eso yo creo que el problema vial en República Dominicana no tiene solución ni a corto plazo y quizás no tiene solución definitiva porque en el mundo entero tenemos tapones, ¿verdad? Tenemos accidentes, pero sí podemos mejorar y para eso necesitamos educación vial integral en las escuelas, desde la educación básica hasta el final de la vida educativa de un ser humano, de un estudiante en la República Dominicana. ¿Por qué? Porque que las cosas se mejoran con educación, tratando de entender cómo interactuar en un ecosistema vial, hacerlo cada vez más amigable para que podamos disfrutar realmente nuestro entorno, para que podamos llegar a los lugares, para que no duremos más de camino a un sitio que en un sitio. En República Dominicana somos líderes en accidentes de tránsito en toda la región y creo que en el mundo estamos también muy cerca del liderazgo. Y eso afecta mucho la economía. Hay estudios del Banco Mundial que dejan claro que en los países con muchos accidentes de tránsito se afecta la economía porque la mayoría de las personas que se accidentan son personas en edad productiva. Y eso eventualmente en el tiempo afecta el Producto Interno Bruto y su crecimiento. Entonces tenemos que promover la educación vial como una alternativa para tratar de hacer las calles dominicanas más decentes, sobre todo porque
no solamente en los vehículos, porque hablamos de lo que andábamos manejando carros, pero también los motoristas. En República Dominicana los motoristas se han convertido en la principal causa de accidentes. En todos los accidentes está involucrado un motorista, ya sea él el afectado o que haya provocado el accidente. Y eso no se logra solamente con multas. Para eso necesitamos educación vial. Te pongo un ejemplo. Yo quisiera, además del tema de educación vial, yo me adhiero a la propuesta de que los AME, los DGC, dejen de estar dirigiendo el tránsito y se enfoquen solamente en poner multas. Oye, no manda un buen mensaje a la sociedad que una figura de autoridad esté parada en una intersección y que 200 motoristas le pasen por al lado como que no pasa nada. Eso manda una mala señal de si la autoridad tiene poder o no, o tiene la capacidad de implementar justicia en República Dominicana. Entonces, que se enfoquen solamente en poner multas. Otra cosa, las plataformas de delivery, hay que regularlas. Claro que Esa conversación la está teniendo el mundo entero, menos República Dominicana. Es verdad que agregan valor, es verdad que han ayudado a muchos negocios a poder subsistir y a avanzar, es verdad que hay que tenerles consideración por la labor que hacen, pero no podemos dejarlo que anden por la libre porque está demostrado que no solamente es con multa que se logra que los motoristas respeten la ley, también esas plataformas le ponen un tiempo de entrega que a veces es muy corto. Entonces, para cumplir con el tiempo de entrega, se vuelan los semáforos, no respetan las leyes. Y eso hace que haya más accidentes, pero también hace que el entorno vial se vuelva un desorden. Entonces, si nosotros logramos un consenso, si le decimos, mira, en vez de ponerle que tu pedido va a llegar en media hora, ponle que llegue en 1 hora. Y también la gente, en vez de pedir cualquier cosa por plataforma de delivery, o déjelo para otro día, déjelo para cuando usted salga, organícese. No, esa sí no me gustó. Esa parte no. Esa parte no, Tiene Charlie. que haber un componente social de entender lo que está pasando. Porque eso delivery analizan, hacen un análisis rápido y dicen, oye, si yo dejo esto en 20 minutos, puedo coger otra orden, puedo dejárselo a otra gente, me dan más propinas por la plataforma, me dan propina en vivo, o la plataforma me mete en el algoritmo y de manera más rápida me manda otro pedido. Entonces tiene que ser un ecosistema mucho más amigable, porque ¿qué es lo que pasa? Cuando ellos entienden que su único beneficio es entregar la comida rápida y que el contra, que es una posible multa, no tiene ningún sentido porque la plataforma no te exige que tengas un mínimo de multa o que no tengas multa para poder entrar a trabajar ese día. Tiene que haber una conexión entre DGC y entre la plataforma de delivery porque realmente se están convirtiendo en un problema serio. Debate. Señores, debate. No hay tiempo para hablar de ninguna otra cosa y no podemos dejar que Charlie se vaya sin darnos su opinión sobre esto que venimos discutiendo desde el principio del programa de hoy. Ha sido discusión en los últimos 3 días. ¿Tú estás de acuerdo en que el debate presidencial que ya ha anunciado Ángel para el 24 de abril sea limitado solo a los candidatos de los partidos que hayan contado con un 5% de mínimo de votación? Mira, dejando por fuera a 5, ¿verdad? Yo estaba viendo el anteproyecto que sometió mi amigo Samuel Bonilla a través de José Horacio a la Cámara de Diputados y me parece que es un anteproyecto con buenas intenciones, pero que no va acorde a la realidad dominicana. Incluso esa imposición del derecho a ser electo, a elegir y a ser electo, yo creo que no va acorde con los ideales de Acción Democrática tampoco, porque tú no puedes coercionarle a una persona su derecho a ser electo por el simple hecho de que no quiera ir a un debate, que hay candidatos históricamente muy fuertes en otros aspectos que quizás no tienen el don de la palabra, y es verdad que todo el que aspira a gobernar un país debe saber comunicar, pero eso no puede ser digamos, una condición excluyente para algunos. Entonces, en esa línea, creo que Ángel ha hecho una labor titánica de organizar estos debates. Posiblemente sería el primer debate entre un presidente actual y candidatos fuertes, candidatos de partidos, de los principales partidos. Es cierto que lo ideal, el deber ser, vuelvo al deber ser, sería que lo hiciéramos con todos los candidatos, claro, pero quizá lo posible es hacerlo con los candidatos de los partidos principales, y yo prefiero un debate con los candidatos de los 3 principales partidos, de los 4 principales partidos, que ningún debate. Esa es mi posición sobre eso, y creo que algunos, por imponer su razón, por entender que su verdad es la única, por entender que tienen todo el bien con ellos, que ellos son el bien y los otros son el mal, no pueden dañarle esa oportunidad a la sociedad dominicana de ver un debate entre los candidatos de los principales partidos. Lamentablemente, si usted no representa un número importante de la simpatía del electorado, aunque tenga una buena plataforma de exposición, usted es una realidad a la que usted debe atenerse. En algún momento, quizá la Junta debe promover quizá espacios para que los candidatos tengan esa exposición, pero en ninguna parte del mundo los debates lo organiza
el ente regulador de los procesos. En Estados Unidos son las academias juntos con universidades. Sí. Exactamente. Es más, ahora que lo estoy pensando, en los debates de CODES, que nosotros mismos hemos elogiado, tampoco han llevado a todos los candidatos a una misma posición. En el caso de los diputados de la 1, fueron los más destacados y con los que mayor favorabilidad tienen en este momento. Y por el tiempo también, pero creo que esta semana hay debates nueva vez, que van otros candidatos de la 1. Cada partido lleva 6 candidatos aquí, que son 6 plazas, entonces somos muchos. Ponernos ante Televisión Nacional es muy difícil a todos. Y creo que también van los candidatos de la circunscripción número 2 esta semana. Muy interesante. Mira, no me gustaría terminar el programa sin algo que salió a relucir, y es que las remesas que nos llegan por parte de los dominicanos en el exterior, según Rodolfo Pou, presidente de una fundación que trabaja, claro que sí, dice que es el equivalente a unos 500 millones de horas de trabajo. ¿Qué tienes en mente para este sector que es tan beneficioso para la República Dominicana, pero que no necesariamente recibe una retribución por esos envíos que hace y ese aporte que hace a la economía dominicana? A la diáspora hay que empezar a hablarle de manera directa y a involucrarlos en la economía dominicana, que está loco por involucrarse en la economía dominicana, pero no se le da las suficientes oportunidades. Ya la diáspora no puede ser vista como simples remesadores. Tú sabes que hay más de 1 millón de personas en Estados Unidos, ciudadanos norteamericanos, que se identifican como dominicanos. No que son dominicanos, pues ya son segunda, tercera generación, pero se identifican todavía como dominicanos, pero no están registrados aquí en el país, es decir, no tienen derecho de como ciudadanos dominicanos. Nosotros tenemos que cambiar esa situación y yo creo que hay una labor importante de la Junta en ese aspecto, porque están empadronando, están tratando de sacar las actas de nacimiento de muchos de esos que se identifican como dominicanos, pero que nunca han venido al país. Entonces, esa tercera generación va perdiendo los vínculos que tiene con la República Dominicana. Ya no está su mamá aquí, su mamá está en Estados Unidos, ya no está su papá, ya no está su abuelo, ya están unos primos que ve una vez al año. Entonces, ese contacto y esas remesas que generan tanta rentabilidad aquí en la República Dominicana, que son tan importantes para nuestra economía, nosotros no podemos perderla. Eso es un pilar fundamental de la economía dominicana, las remesas, esa divisa que nosotros generamos sin necesariamente ganárnosla, ni sin necesariamente un trabajo. ¿Entiendes? Entonces nosotros tenemos que buscar las condiciones para que ese dinero siga llegando aquí. Eso es dándole oportunidad de inversión a la diáspora, creándole las condiciones para que se involucren. Muchos de ellos, aunque nunca han vivido aquí, se ven retirándose en República Dominicana. No se la pongamos tan difícil. La diáspora no es un invento. La diáspora es una realidad para la economía dominicana. Y nosotros tenemos que darle el valor que tienen. No, aquí nunca se ha hecho política para la diáspora. Rodolfo ha visibilizado esa situación, pero sin embargo nos ponemos muy contentos cuando gente como Rodolfo adquiere o avanza en el mundo político de los Estados Unidos, cuando tenemos un Adriano Espaillá ocupando una curul. Entonces, nosotros tenemos que darle oportunidades a la diáspora de que sigan aportando a la economía dominicana por la cual sienten tanto y a la cual han ayudado tanto. Charlie, dinos de 19 de mayo. Bueno, estamos trabajando. ¿Cómo lo estás viendo? Bien, lo veo con mucho... Esa alianza Rescate RD que no habla de número. Está como pendiente de que la rescaten, ¿no? Mira, mi candidatura de manera particular va muy bien, va viento en popa. Creo que se ha sentado en el gusto del electorado. No, pero tú sabes que te estoy preguntando por la presidencial. Pero invita al candidato presidencial. No, hemos escuchado, el candidato presidencial va bien también, recorriendo todo el país, escuchando a la gente, trabajando con el corazón. Definitivamente que tenemos muy alta expectativa para Abel Martínez y su candidatura. El PLD crece y se fortalece. Para el 28, trabajando pero en para torno el 24, a nuestro candidato para el 24. No te sorprendas, Alex, que estamos trabajando y lo que se siente en la calle no es lo que se ve en muchas de esas encuestas que a ti te gustan. Charlie Mariotti Jr. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Gracias. No se diga más por Top Latina.